Buenos días a todos. Hola. Bueno, vamos a ver hoy, os quiero hablar del PAS Labs Integrated 25. Bueno, ya sabéis que como siempre os voy a hablar de andar por casa, que yo grandes conocimientos científicos, técnicos no tengo. Soy un aficionado de andar por casa y simplemente os cuento lo que escucho. Un poco harto, un poco hastiado hasta las narices de tanta literatura de revistas a las que, por cierto, no le resto ni un ápice de valor. Pero, en definitiva, tanta terminología, tanta palabrería que muchas veces parece que no significa nada. Así que yo siempre me propuse aquí contaros, bajo mi perspectiva, siendo mi criterio personal y que por tanto puede ser erróneo, lo que yo percibo, lo que yo escucho. Labs. Os voy a ser muy sincero, ¿vale? Os voy a ser tremendamente sincero. Escuché el PAS Labs Integrated, el 250, y me enamoré de él tremendamente, hasta el tuétano. Vaya pedazo de máquina. Me encantó. Hizo morder el polvo a mi querido Yamaha AS3000. Siempre os pongo las mismas referencias. Tuve aquí en casa un Mark Levinson 585, he tenido algún aparato así pesado también de Yadis, máquinas caras, máquinas muy buenas, todo hay que decirlo, pero solamente he tenido la percepción de que le pegase un buen revolcón al Yamaha AS3000 el PAS Labs 250, el grandote. Y ha sido la segunda vez que el Yamaha muerde el polvo. Este otro le ha vuelto a pegar otro revolcón. Y cuando digo que quiero seros sincero, lo digo porque pensé que no sería así. Había visto un poco por internet las fotos del PAS, había visto más o menos sus especificaciones técnicas. Me había parecido un producto, honestamente, de un nivel bastante inferior al del 250, aunque su precio es un precio de estos que dan vértigo. Y pensé que era un producto estos de escala descendente, un poco de mercadotecnia, un poco por establecer una gama escalonada. Está el 25, el 60, el 250. Ya sabéis que PAS utiliza mucho sus módulos y los implementa luego en otras gamas. Básicamente este corresponde a la etapa 25 o 30, creo que es, si no me falla la memoria. El 250 es la etapa 250.8. El 60 a su vez también ha sido utilizado para los bloques monofónicos 60.8, de los que también se habla y que menudas ganas les tengo. Y en definitiva yo pensé que esto era un producto de escala descendente que no tenía mucha más trascendencia. Con sus 25 modestos vatios pensé que no tendría mucho que ofrecer. Luego me permitieron además abrirle y verle las tripas. Le levanté la tapa y le vi las entrañas. Y como siempre, pues vi una fuente sobredimensionada, como suele hacer PAS, pero vi tan solo 2 transistores por canal. Es verdad que son modelos, son transistores bastante grandes y son FETs. Es verdad que leyendo un poco la literatura que circula por ahí, dice PAS Labs que son New All Stock. Los han traído en grandes cantidades, los tienen allí en California almacenados para proveer un suministro regular y que han sido seleccionados por su especial sonido. Y mirad por dónde que de este tipo de PAS me lo creo, porque además, habiendo tenido ocasión de ver las pruebas de laboratorio, y aquí es donde me fío mucho de las revistas, tanto de Stereophile como de Hi-Fi News, en concreto de Paul Miller, veo que el tal PAS es un tío privilegiado. Veo que sabe muy bien lo que se hace y que intencionadamente introduce distorsión en el segundo y tercer armónicos, intencionadamente, como decía, con la finalidad de que eso se traduzca en una eufonía, en un sonido más agradable. Y es decir, que le da ese puntito cachondón que al final tanto gusta, que se puede en un momento determinado parecer un poco, asemejar un poco al sonido de la válvula, pero a mi modo de ver, prescindiendo de otros defectos que tienen las válvulas. Y este aquí, por tanto, que deposité gran confianza en PAS Labs. Se me confirmó con el 250, como dije, fue un flechazo, fue amor a primera vista, pese a su tamaño descomunal, pese al peso, pese a esas asas un tanto incómodas que están en la parte trasera que no permiten manipularlo muy bien, pese a tantas cosas, pese a su tozudez, porque son aparatos tozudos, no tienen un menú que permita memorizar la última fuente y el volumen que dejaste, siempre arranca en la fuente número 1 y siempre arranca con el volumen a 0, pese a todas esas cosillas, así como su carácter un tanto artesanal, es un tanto rudimentario, pese a que tienen unos frontales bastante conseguidos, tienen un grosor considerable, por supuesto el diseño es de primer orden, la calidad del frontal es de primer orden, el resto del aparato, si le quitas también las bornas traseras que son muy buenas y los disipadores térmicos, realmente te da un poco la sensación de estar construido en un taller, en un garaje de estos como crearon por ejemplo Microsoft o estas empresas, ¿no? Da la sensación de ser una máquina, una herramienta musical hecha en un taller
taller a la que poco a poco se hubieran ido añadiendo refinamientos, pero que con todo se queda aún muy lejana de cosas como lo que está haciendo D'Agostino, ya sabéis, el anterior Krell, o como hace Mark Levinson, como hace Macintosh, que ya sabéis que yo también soy devoto de Macintosh, o incluso el Yamaha S3000 del que tantas veces os hablo. La percepción que uno tiene cuando visualmente se acerca a un Paz Labs es una máquina descomunal, imponente, sobre todo si tiene ese búmetro, que no es un búmetro, todo hay que decirlo. Pero cuando uno toca la chapa, el panel superior, cuando uno ve por dentro cómo está hecho, mucho espacio por la refrigeración, entiendo, fundamentalmente, dejando a un lado ese pedazo de transformador toroidal que parece un queso de estos parmesano, dejando a un lado esa gran bancada de condensadores, dejando a un lado en aquellos modelos que utilizan también esas grandes bancadas de transistores, la sensación que se transmite es que es un tanto artesanal. Y por tanto ahí podrías decir, bueno, pues esta máquina puede que esté sobrevalorada, esta máquina puede que simplemente sea un poco de mercadotecnia, pero todo eso desaparece en cuanto que le pones la oreja. Y es que realmente es una máquina que suena muy, muy dulce al tiempo que contundente, al tiempo que férrea. Pero ahora me voy a explicar un poco más sobre esto. Estaba hablando simplemente de las primeras impresiones. Por cierto, hablando de mis impresiones, nunca se sabe cómo acertar, nunca llueve a gusto de todos. Hay quien me dice, tío, déjate de hablar y pon música. Y hay quien dice, no pongas música que no sirve para nada, que YouTube la degrada. Pero, ¿sabéis una cosa? Permitidme que haga un off-topic sobre esto. Es cierto que YouTube degrada la música como degrada la imagen cuando lo subes a la red. Eso es cierto, es innegable. Pero también sabéis otra cosa. He constatado que muchos os podéis hacer una idea de al menos la impronta, de al menos el carácter de cómo suena algo. Esto lo he visto en el último vídeo que he hecho sobre el PAS, cuando he puesto 3 cajas tan diferentes entre sí como las grandotas JBL, las Harvard 30.1 y las 805. No os habéis equivocado en vuestros comentarios cuando me habéis dicho este me suena tal, este me suena cual y este me suena sa. En efecto, es que así es como suena, salvando muchísima distancia, porque obviamente aquí en mi audio guarida suena distinto. Tengo que decir que mucho mejor que lo que se escucha a través de los auriculares en YouTube. Eso por sentado. Siendo cierto como es que cuando un vídeo se sube a YouTube pierde mucho, con todo creo que sí que permite poderse hacer una idea de lo que ofrece una determinada maquinaria, una determinada instalación, unas cajas, una sala. Yo creo que sí. Es cierto que hay que tener un buen micro, sobre todo para que no se pierdan las frecuencias más bajas. Es cierto, y esto cae por su propio peso, que si estoy utilizando subwoofers de 18 pulgadas o estoy utilizando unos buffers de 15 como tienen las JBL, si tú no tienes un altavoz que reproduzca esas frecuencias, va a ser imposible que tú escuches esas frecuencias en tu casa, y hasta ahí todo es más que evidente. Pero con todo, como decía, creo que sí que te permite hacerte una idea, aunque sea aproximada, de cómo suenan las cosas. Así, cuando decís que las Harvard os han parecido tímidas, entre comillas, no os equivocáis. Así, cuando decís que no controla bien el grave, el INT 25 de las JBL, tampoco os equivocáis, es que es un buffer de 15 pulgadas y ahora entraré sobre esto. Creo que ahí el Paz Labs no llega, aunque tampoco es un demérito, sencillamente es que es una máquina de 25 vatios, aunque eso sí, muy buenos, excelentes y en clase A. Bien, hecho esta salvedad, hecho este off topic, ahora ya voy a entrar directamente. Ya os he hablado un poco sobre lo que me parece a nivel de apariencia externa, sobre las expectativas que albergaba sobre el aparato y sobre cómo me equivoqué. ¿Cuesta un dineral? Por supuestísimo, no lo voy a negar. La alta fidelidad es muy cara, se está convirtiendo en productos casi de cosmética o de joyería audiófila, en la que muchas veces el producto está en el precio. Sobre todo eso es muy evidente en las cápsulas, quitando alguna honrosísima excepción como pueda ser la Hanna ML. En este caso, Paz Labs tiene la trayectoria que tiene, aunque es una marca relativamente moderna, que data de 1991, arrastra toda esa tremenda imaginería que rodea al personaje, al que yo también últimamente le tengo fe, he de admitirlo, de Nelson Paz, en el cual yo no creía mucho, pero cuando cayó el 250 en mi mano, me hice un devoto, un converso total del señor Paz, del señor Nelson. Pensé que por el precio que ofrece era una máquina muy cara. Pensé que al verlo desmerece, no solamente ya por el indicador, el búmetro, que no es un búmetro del frontal. Es verdad que mantiene la estética en esencia, es verdad que tiene un potenciómetro con un tacto magnífico, es verdad que la botonadura también tiene un tacto magnífico, pero por lo demás, por el tamaño de las asas, por la falta de conexiones balanceadas, es que es un diseño single-ended puro,
Por tantos otros aspectos pensé que este desmerecía. E incluso ahora, si quiero ser crítico, os diré, por decir la verdad, que para costar lo que cuesta le he hecho falta muchas cosas. No tiene ni tape loop, ni tiene todo lo que anteriormente he avanzado, tiene un buen control de remoto que duplica todas las funciones, pero le he hecho falta muchísimas otras cosas de flexibilidad que sí que tengo en otras máquinas como el Yamaha, por ejemplo, por poner un caso. Pero sentado al anterior, y si nos ceñimos exclusivamente en el aspecto sonoro, me ha parecido una máquina tremendamente buena, me ha parecido impresionante. Le ha vuelto a pegar otro revolcón al Yamaha AS3000 cuando no me lo esperaba, salvo en un apartado, el control de las JBL. Pero es que tampoco el Yamaha AS3000, creo, se comportó bien con las JBL 4700. Y ahora voy sobre esto. En uno de los últimos vídeos que hice la prueba de enganchar el Yamaha S3000 a las JBL y la verdad es que no me gustó nada. Es verdad que luego he hecho un follow-up, como dicen mis amigos de Stereophile. Es verdad que luego he hecho otro intento y ahora sí, jugando con los controles de tono del Yamaha, conseguí un sonido mucho más agradable. La percepción que tuve cuando escuché el Yamaha S3000 con las JBL fue de un grave bastante bien controlado, potente, poderoso, como el que ofrecen las JBL, pero arriba estaba muerto. Y por extensión la zona media me parecía también bastante artificial, me parecía falta de vida. Bajé un poco los bajos, los graves, subí un puntillo los agudos y de repente el Yamaha pasó a ser otra cosa. Esto, como punto de partida básico, me lleva a una conclusión. La importancia de los controles de tono, pese a que estén proscritos muchas veces en el mundo del audio por aquello de que introduce distorsión. En este caso concreto, ha mejorado el sonido que proporcionaba un amplificador integrado tan bueno como el Yamaha. Por lo tanto, yo no veo ningún obstáculo en utilizar controles de tono cuando son para bien. Dicho esto, ¿suena mejor el Yamaha S3000 tocando los controles de tono, no dejándolos en su punto neutro, que el INT 225? Quizás para las JBL 4700 sí. Con todo, el Yamaha tampoco es un buen compañero para las JBL. La JBL, pese a su sensibilidad en 94 decibelios, que probablemente medidas en laboratorio sean menos, tiene un buffer de 15 pulgadas. Eso, por mucho que queramos, pese a esa alta sensibilidad, implica mucha necesidad y mucho factor de amortiguamiento. El Yamaha es un amplificador clase AB, tiene una fuente de alimentación bastante bien diseñada. No tengo muchos datos del Yamaha, curiosamente, porque en la web no se dan, no sé cuántos transistores monta, no sé cuál es su diseño, su configuración, pero controla mucho mejor el grave de las 4700 que el PAS. El PAS, y aquí va a venir la parte principal que le puedo criticar, entre comillas, relativamente, tiene ciertas dificultades para controlar el grave de las JBL. En cambio, arriba lo hace mucho mejor que el Yamaha. Es curioso. Así como el Yamaha controlaba bien el grave y se moría arriba, el PAS da unos graves un poco más fofones con esos pedazos de perolos de 15 pulgadas y en cambio en la zona alta y en la zona media lo borda. Con todo, hay que hacer un borrón y cuenta nueva. Esto como que no cuenta. Un pero. Y ya sabéis que todo lo que se dice antes que un pero no importa. Pero habría que decir que es que las JBL 4700, asociándose a cualquiera de estos dos integrados, no deja de ser un mero experimento con gaseosa de andar por casa de un tío cacharrero como el que ahora os está hablando. No creo que las JBL 4700 sean el compañero ideal. Era un mero experimento para ver dónde eran capaces de llegar tanto el INT, el PAS Labs, como el Yamaha S3000. A partir de ahí, hagamos borrón y cuenta nueva y centrémonos en lo que pueden ser cajas del mundo real para un amplificador tan bueno como este. Las Harvard 30.1, no las aniversario, y las Bowers & Wilkins 805 D3. Y a partir de aquí, borrar todo lo que he dicho acerca de ese pequeño fallo que se le puede atribuir al PAS al controlar los graves, porque tanto con la una como con la otra lo ha bordado. Aquí ahora sí, haciendo pruebas comparativas con el Yamaha, vuelvamente lo ha hecho sonrojar. Le ha vuelto a pegar un vapuleo en términos subjetivos, y cuando digo subjetivos es algo con lo que no me siento cómodo, ahora entro sobre ello, que realmente dice, bueno, pues oye, todas esas expectativas, todas esas dudas que albergabas sobre el PAS Labs 25 hay que dejarlas a un lado. Es un pequeño, gran amplificador integrado. No quiero entrar en el debate sobre si vale lo que cuesta o si cuesta lo que vale, porque realmente, como decía anteriormente, en el mundo de la alta fidelidad este tipo de debates cada vez tiene menos cabida, lamentablemente. Lo que sí quiero hacer especial hincapié es que me ha transportado a la música, me ha transmitido la sensación de eufonía, de música bonita, entre comillas, de sonar muy agradable, a la vez que contundente, nítido y detallado, como con ningún otro. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis.
Harry Belafonte, el Jamaica Farewell, ya sabéis, una de las míticas grabaciones que hizo en el Carnegie Hall. Belafonte tiene un timbre de voz bastante peculiar. Es una voz entre nasal y gutural que se pone de relieve fundamentalmente en este tipo de grabación, porque es una grabación, pese a ser antigua, excepcionalmente buena. Y cuando el amplificador, cuando la amplificación, cuando el sistema trata bien la grabación, se nota efectivamente hasta qué punto la voz de Belafonte es tan singular, tan característica, como podía ser la de Roy Orbison o podía ser la de Camarón de la Isla, por poner algún ejemplo. Y en este tipo de amplificadores, que tienen esa tendencia hacia la calidez, hacia la presentación de la voz tan natural, es cuando llegas a ver ese carácter meloso, ese carácter de edulcoramiento, en el buen sentido siempre de la palabra, al que siempre he hecho ascos, pero ahora me encanta en este cacharro, que dices tú, oye, pues estamos ante algo muy especial. Con el Yamaha lo notas más artificial, la voz de Belafonte es más fría. Este es cálido, es como valvular, pero en el buen sentido de la palabra, porque al mismo tiempo sigues notando ese respaldo de potencia, pese a sus modestos 25 vatios, que te transporta a esa inmediatez, a esa rapidez que te puede dar el ataque de Harry Belafonte cuando arranca a cantar y de repente la voz ya no le sale tanto de la nariz, como que le estás notando el carácter. Eso me ha encantado y lo he visto, ha estado ahí presente. Es decir, no solamente es el tono, no solamente es ese timbre tan bonito, tan melifluo de la voz, sino que al mismo tiempo ha mantenido el ataque, el control, y me ha permitido ver cuando, por ejemplo, Belafonte ataca, ya dije anteriormente, que le sale así ese ataque tan rápido, que no llega a ser como lo percibes, por ejemplo, en una caja con bocinas como las JBL, pero lo sigues percibiendo ahí y dices tú, oye, pues está atacando muy bien la amplificación. Luego, por supuesto, hay diferencias de carácter de una caja frente a otra. Ya os hablaré en otros vídeos porque tendremos ocasión de hablar de las Harvard y de las Bowers & Wilkins. Cuando la caja es más reveladora, lo saca a relucir. Te desgrana el detalle, ese de muy bajo nivel que está en esa misma canción. Hay unos platillos de batería que están grabados a un nivel de intensidad, de detalle muy bajito, y si la amplificación no es suficiente, el amplificador no te va a sacar, pese a que esté en la grabación. Este te lo saca. No tanto con las Harvard, pero sí te lo ha sacado con las JBL, pese a ser más difíciles, y con las Bowers & Wilkins 805. Ese platillo que está ahí como de fondo, que suena muy finito, muy desgranado, que se pierde en muchas ocasiones, con el Pass está ahí presente. Y es uno de los aspectos más básicos, junto con la voz de Belafonte, en que me fijo. Y el control del grave, que con las JBL no, pero con las otras lo he visto muy bien controlado. En el Jamaica Farewell hay un grave continuo, hay un bajo de uno de los músicos de la banda, que por momentos puede llegar a emborronar. Puede ser muy molesto, como también pasa con otro tema que utilizo habitualmente, que es un guitarrista, el de Rogelio Conesa o Antonio Rodríguez, que son muy poco conocidos, pero unas grabaciones que dejan un tanto que desear y hacen que las guitarras, por veces, parezcan guitarras enormes, con un grave que tiende a no ser el propio de la guitarra y que se traduce en emborronamiento, sobre todo cuando no se controla bien el grave o cuando no está muy bien resuelto el tema del puerto Bass Reflex en modelos como las Harvard o con las 805. En el caso concreto del Pass, he visto que controla muy bien ese grave. Fundamentalmente lo hace mejor con las Bowers & Wilkins. Con las Harvard se sale un poco de madre, no ha terminado de convencerme, ya hablaré sobre eso, pero veo que lo controla. También hay otros temas que son un tanto complejos y que utilizo para ver ese nivel de microdetalle, de microinformación. Ya sé, es una palabra un tanto odiófila, pero a mí me permite ver hasta qué punto suena plano y hasta qué punto saca el nivel de definición, de detalle, que a mí, al menos, me satisface. Puede que algún otro considere que eso es sonido estridente, agresivo. Para mí es plano, está ahí en la grabación, ¿por qué no escucharlo? Es que hay veces que se pierde, si, como digo, alguno de los elementos no está a la altura del conjunto. En el So Far Away, de los Dire Straits, hay un platillo, hay una línea de metálica, de instrumentos metálicos, de percusión metálica, de acompañamiento de la batería, que tienen un bajo nivel y si está todo en su correcto punto, lo percibes como bastante bien líquido, desgranado. Por momentos, si la amplificación no está a la altura o si alguno de los componentes no está a la altura, en este caso he visto que el Pass te lo exhibe, concretamente con las Bowers & Wilkins 805 y con las JBL, te desgrana perfectamente tanto el golpe de la batería, ¡bum!, como a su vez ese nivel de, digamos, del metálico arriba, en el extremo alto de
que en ocasiones en cambio desaparece, como me desaparecía en las ATC SCM40 o me ha desaparecido en amplificaciones a válvulas que tienden a tamizar, a ocultar, a oscurecer un poco los agudos, no en todos, ojo. He visto, por ejemplo, que en algún Yadis seguía el nivel de detalle de precisión arriba, por ejemplo, con las Macintosh 275, unas etapas excelentes, en cambio el agudo también se pierde un poco. En cambio, mantiene ese carácter sabrosillo de la zona media, del grave, la opulencia que tanto nos gusta, pero tiene ese detalle de precisión arriba que aprecio en este tema que os estoy comentando, en el So Far Away. Y es que este tema, si tenéis ocasión de escucharlo en casa, yo no lo pongo por problemas de copyright, veréis como en la zona alta, si tenéis un sistema resolutivo, os voy a enseñar cómo se va desgranando esos metales. A veces, no solamente es que golpee la baqueta y suene un instrumento de percusión metálica, sino que también luego veis el decaimiento y cómo la reverberación, el eco, se mantiene hasta que aparece el siguiente golpe. Si no está muy bien resuelto, es que ni siquiera escuchas esa reverberación. Es que simplemente escuchas una baqueta, escuchas lo que es un principio, un mero enseñar la pata de lo que pueda ser la percusión metálica, pero luego desaparece y no está presente. Así lo he percibido con las Harvard y no me ha hecho mucha gracia. En cambio, el Pass con las JBL o con las 805 te muestra esa precisión, te desgrana ese agudo como a mí me gusta. También en este caso el nivel de precisión y detalle está muy alto, es bastante elevado, pero en concreto en la zona media y en la zona media alta, lo que son las voces, ves como una presencia más corpórea con el Pass que en cambio con el Yamaha AS3000. Es de alguna forma como que esa distorsión que intencionadamente hubiera querido buscar Pass, bien fuese por el empleo de New All Stocks en los transistores, bien sea por esa configuración minimalista, bien sea por esa configuración en clase A, por lo que fuere, al final tienes la percepción de que la voz es mucho más corpórea, tiene mucha más presencia en la sala, mantiene el detalle y a su vez controla muy bien. Le podemos poner a su vez un pero, o le puedo atribuir nuevamente lo que yo percibo, que me puedo equivocar como cualquier hijo de vecino. ¿Qué sensación me da a mí, por ejemplo, esa mayor distorsión intencionada, de la buena, de la bonita, de la agradable, que aprecio en los Pass? Quizás que existe una mayor continuidad y un menor aislamiento de la escena sonora en los distintos elementos que los componen. Me explico. Puedes percibir, por ejemplo, a Mark Knopfler, a Jacinta, a Harry Belafonte, por ejemplo, en el Yamaha S3000, como más aislado, como que la voz fuese más pequeñita, más al fondo, más en su sitio. Harry Belafonte, el Jacinta, Mark Knopfler más pequeñitos, como si los hubiesen enanizado, pero al mismo tiempo como mejor aislados la escena sonora y por tanto suena más lejos el piano, suena más lejos la batería, que puede ser artificial en un momento dado, ojo, efectivamente puede dar también la sensación de artificialidad en la mezcla, pero ves como todo más reducido a una escala menor, menos voz de Dios, para que nos entendamos, pero mejor quizás diseccionada, mejor llevada al fondo, te permite un mejor aislamiento, frente a esa otra apuesta, porque sin duda creo que es una apuesta, en modo alguno se puede considerar un fallo, un defecto, no me malinterpretéis, pero cuando viene Paz te va a decir así como, espérate que ahora se va a sentar delante tuya a cantar la mismísima diosa Jacinta, o va a venir el señor Mark Knopfler y te va a dar una palmada en la espalda, tío, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Porque de repente se viene un poco más al frente y eso es uno de los efectos que dice Paz, el señor Nelson, que busca cuando hace el diseño. Dice, utilizo estos transistores porque producen un efecto de traerte más el sonido. Y al final se traduce en que tienes más presencia corpórea, es más grande, no llega a convertirse en algo artificial, por otra parte, pero sí que es verdad que al ser más grande parece como que el resto de los elementos de la escena sonora se hubiesen venido un poco encima. A ver si me explico mejor todavía. Yo soy Mark Knopfler, más quisiera yo, y en vez de tener la batería allí donde está el señor Vito Corleone, veis allí el cuadro que tengo en el fondo, pues a lo mejor Vito Corleone se coloca en la posición de Darth Vader, por deciros alguna cosa, como que parece que todo estuviese un poco más concentrado. Que no pequeño. Esto no quiere decir que la escena sonora mengüe. Se trata de una mera cuestión de presentación. Os he puesto un ejemplo visual. Evidentemente la escena sonora sigue siendo la que cabe aquí. Sigue siendo igual, no creáis que la ha achicado. Sigue siendo igual de grande, pero al haber traído las cosas al frente da la sensación de que existe mayor proximidad entre los elementos. Mientras que una máquina un tanto más artificial en la presentación sonora como el Yamaha, pues produce ese efecto de mayor disección, pero también a costa de una mayor artificialidad.
Es una cuestión de gustos también, fundamentalmente. Yo, si os digo una cosa, estaría encantado de convivir con este. Es que creo que es complementario, si te lo puedes permitir. Claro, si solo puedes apostar por uno, yo creo que también es una cuestión mucho de preferencias o de gustos personales. Es una máquina extraordinaria, es una máquina de hacer música, te transporta a otro tipo de presentación sonora. Si estás un poco descreído como yo acerca de la distorsión, de las válvulas y al final te decantas por el sonido plano, cuando de repente llega un cacharro como este o como su hermano mayor, el 250, y lo tienes ahí y dices, carajo, ¿cómo suena la madre de este? De hecho, creo que voy a tener que hacerme con algo de Bass Labs para incorporarlo definitivamente en mi equipo. Ahí estoy haciendo cábalas, voy a tener que atracar un banco a ver si un par de bloques monofónicos de 60.8 o algo semejante, porque de verdad os digo, y creo que no hay mejor forma para hacer una conclusión valorativa de lo que me ha parecido, es que creo que tengo que tener algo de Bass Labs en mi sistema por lo que ofrece. Puede que sea algo alternativo, que se aparte un tanto de caminos como el de McIntosh o el de Mark Levinson, que apuestan por una mayor neutralidad. Pero fuere como fuere, tiene una tremenda, marcadísima personalidad que al final te transporta a la música y tiene muchísimo que decir. Es de eso que dices, bueno, mira, voy a prescindir de hacer análisis de si suena mejor, peor, si el agudo. Es que al final lo que te transmite, lo que te aporta, aunque sea por el camino, por la senda de la distorsión buscada, intencionada, es tan sumamente agradable, manteniendo al mismo tiempo todas las virtudes del estado sólido frente a las válvulas, que dices, es redondo, es sumamente topicazo musical. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.